Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del libro de Isaías, primer libro profético. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías consta de 66 capítulos, 1292 versículos. El libro de Isaías recoge la obra de tres profetas distintos. El primer Isaías contiene los oráculos pronunciados por Isaías mismo en Judá durante los años 742-701 a.C. Antes del exilio. El segundo Isaías profetizó durante el último periodo en el exilio en Babilonia, años 550-538 a.C. El tercer Isaías profetizó en Judá una vez que el pueblo había regresado a la tierra prometida después del año 538 a.C. A pesar de las diferencias entre estos autores, los tres coinciden en dos grandes temas: la advertencia de que fallar a un Dios tan bueno y santo como Yahvé tiene consecuencias negativas, y la convicción de que la bondad infinita de Dios es razón suficiente para esperar en su misericordia. El primer tema prevalece en el primer Isaías, mientras el segundo forma parte de los mensajes de esperanza que Dios dirigió a su pueblo en el exilio durante la reconstrucción de Judea al regresar de Babilonia. Temas importantes para tener en cuenta al momento de leer el libro de Isaías, los padres en compañía de los hijos. Primer Isaías, llamado a vivir en fidelidad el amor de la alianza. Segundo Isaías, palabras de advertencia para el pueblo en el exilio. Tercer Isaías, llamado a reconstruir y a renovar en fidelidad el amor a la alianza. Recoge las obras de tres profetas que vivieron en tres lugares y momentos distintos. Primer Isaías en Judá, años 742-701 a.C. Segundo Isaías en Babilonia, años 550 a 538 a.C. Tercer Isaías en Jerusalén después del año 538 a.C. Usa formas literarias tales como visiones, oráculos, cánticos, textos simbólicos y apocalípticos, pleitos o alegatos judiciales, acciones simbólicas y parodias o comparaciones. Al primer Isaías le correspondió ser la voz de denuncia y de advertencia con la cual Dios sacudió la conciencia de Israel, llamándolo a la fidelidad. Isaías recibió su vocación a través de una experiencia que le permitió percibir el contraste entre la santidad y la bondad de Dios y la pequeñez e infidelidad del pueblo y de su profeta. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 13. Una vez consolidado por el perdón divino, Isaías salió a anunciar el mensaje de Dios al pueblo. En tiempo de Isaías gobernaba en Judá el rey Ahaz de la dinastía de David. La gran potencia política de la región era el imperio asirio. Por eso los reyes de Damasco y Samaria le pidieron que hiciera una alianza con ellos en contra de los asirios. Ante su negativa, los aliados rodearon a Jerusalén y amenazaron con destronar a Ahaz. Este consideró al imperio asirio como un posible aliado para salvar su dinastía davídica, pero el profeta le advirtió de los peligros de convertirse en vasallo de los asirios y lo llamó a confiar en Dios. De ahí nace la hermosa visión que Isaías describió al rey, diciéndole que un día Dios reconstruiría
el trono de David. Los cristianos reconocemos en esta visión una señal del Mesías. La joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Con el segundo Isaías, el texto nos transporta a la época en que el rey de Babilonia ya había conquistado Judá y muchos de sus habitantes habían sido deportados a Babilonia. Sin tierra, sin rey, sin templo, muchos judíos empezaron a poner en duda la fidelidad del Dios de la alianza. Por eso este profeta les recuerda que ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Si perseveran en su fidelidad a Dios y sus leyes de amor, Dios no solo los regresará a la tierra de sus padres, sino que otros pueblos podrán conocer a Dios por medio de ellos. En este contexto se ubica el texto del siervo sufriente, que en medio del sufrimiento da testimonio del poder de Dios. Isaías 42, versículos del 1 al 9 y Isaías 49, versículos del 1 al 9. Este texto es usado frecuentemente por los cristianos durante la Cuaresma. El tercer Isaías surge después del exilio, durante el periodo en que el pueblo trataba de rehacer su vida en un país destruido. El profeta ve en la intervención de Ciro, rey persa, la mano de Dios que favoreció el regreso de la tierra de los padres y anima al pueblo a reconstruir tanto la nación como su fe y su confianza en el Señor. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde en su paz y su amor y nos conceda la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.